Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 15 al 20, la palabra de Dios dice así: Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos rapaces y puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en la que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Amén. Bienvenidos, hermanos, una vez más les damos la bienvenida a esta que es su casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Les damos la bienvenida. Agradecemos una vez más el que sigan estando con nosotros, el que sigan siendo fieles a cada uno de los videos y devocionales que nuestra iglesia sube, con la finalidad, hermanos, de que todos los días puedan tener un pequeño devocional, una pequeña meditación de la palabra de Dios, para que puedan alimentar el alma, alimentar el espíritu. Y de todo corazón deseamos, hermanos, que en este día el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón, hable a tu vida. Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos, algo nuevo que enseñarnos, y te pedimos solamente, como siempre, que le abras tu corazón al Espíritu de Dios. El día de hoy, nuestro devocional se titula Falsos Profetas. Y pues vamos a iniciar, hermanos, describiendo qué es un profeta. Y bueno, hermanos, es una persona que habla a otros de la verdad de Dios, de una verdad de Dios, de forma fiel. De acuerdo a las Escrituras, un profeta es una persona elegida por Dios para transmitir un mensaje. Estas personas reciben una revelación de Dios, incluso revelaciones sobre el pasado o el futuro de una persona o de un grupo de personas. Son personas que reciben mensajes de forma audible o incluso a través de una visión, pero siempre de parte de Dios. Y como la mayoría de todos ustedes saben, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, los falsos profetas han representado un problema grande para el pueblo de Israel, porque sus mensajes hacían que el pueblo se desviara del camino de Dios o incluso confiaran en promesas mentirosas, haciendo que el corazón del pueblo se apartara de Dios. Ustedes saben, hermanos, que los falsos profetas siempre fueron condenados por Dios. Jeremías capítulo 14, versos 13 al 15 dice así: Luego dije: Oh Señor soberano, sus profetas les dicen: todo está bien, no vendrá guerra ni hambre, el Señor ciertamente les enviará paz. Entonces el Señor dijo: esos profetas mentiras en mi nombre hablan. Yo no los envié, ni les dije que hablaran, ni les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Por lo tanto, esto dice el Señor: yo castigaré a esos profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Dicen que no vendrá guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre. Hermanos, pues profetizaban bienes cuando el pueblo estaba pecando, y esto obviamente hacía enfurecer a Dios, que lo que quería en casos como ese que les estamos contando, pues era que el pueblo se convirtiera de sus malos caminos. Entonces, y en resumen, pues hablaban mentiras al pueblo, lo confundían, sino que más bien también, hermanos, les alentaban a seguir pecando. Lo que hacía esta gente era hacer lo contrario a lo que Dios quería. Por eso eran un problema para el pueblo. Y lo peor del caso es que, a pesar de que ya estamos en la era del Nuevo Testamento, en la época de la iglesia,
Tristemente aún siguen habiendo falsos profetas que, al igual que en el pasado, son movidos por la mentira. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo que puede mover a una persona a profetizar falsamente? Bueno, pueden haber varios motivos, pero regularmente, y lo más común es pues el reconocimiento, la fama, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos en los que estamos pues viviendo la época del internet, en la que puedes subir un video y de alguna manera hacerte famoso, ¿no? También el poder, hermanos, que vaya, lo podemos ver traducido en lo que es el liderazgo de una iglesia o un lugar importante, o el reconocimiento en el ambiente cristiano, básicamente. No olvidemos que estamos en una época de la historia, hermanos, donde, como les vuelvo a repetir, las redes sociales se han convertido en una herramienta para que estas gentes hagan correr sus mentiras. Pero déjame decirte una cosa: Jesús a toda la gente mentirosa les llama hijos del diablo. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44, dice así: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Así que esto nos enseña, hermanos, que básicamente esta gente, ¿verdad?, con sus profecías falsas, nos confirma a través de esta escritura el mismo Señor que son movidos obviamente por el diablo, por el enemigo, ¿verdad? Y por eso dice la palabra que hacen las obras de su padre, el diablo, que es padre de mentira. Y bueno, ya para cerrar, hermanos, con este devocional, seguramente muchos de ustedes se preguntarán: ¿cómo puedo reconocer a un falso profeta? Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos de manera muy rápida y resumida que nos dejen claro, hermanos, la manera en la que podemos identificar a un falso profeta. Mateo capítulo 7, 16 dice, hermanos, que por sus frutos los conoceríamos. Es el pasaje que leíamos al principio. Y bueno, hermanos, hay que poner atención a su comportamiento, al comportamiento de esas gentes. Si no va de acuerdo al comportamiento que debería de tener un servidor de Dios, entonces seguramente es un falso profeta. Amén. Jeremías capítulo 4 versos 14 y 15 y su capítulo 23 verso 16 nos hablan, hermanos, de que Dios mismo le revela al profeta si son servidores de Dios o no, ¿verdad? Y en ese caso, hermanos, de los pasajes que les cité de Jeremías, pues eran falsos profetas. ¿Esto qué nos quiere decir, hermanos? Bueno, pues que si estamos en comunión con Dios, si buscamos la dirección de Dios en oración, ¿verdad?, Dios nos va a revelar, hermanos, si algunas personas que nos hayan profetizado algo son verdaderos siervos de Él o no, ¿verdad? Dios sigue hablando. Es algo que tenemos que recordar siempre, que Dios no hablaba nada más en tiempos bíblicos. Dios sigue hablando el día de hoy. Y por supuesto, hermanos, que también si le buscamos nosotros, Dios nos puede hablar a nosotros. Y hermanos, es lo que nos enseña el libro del profeta Jeremías en estos pasajes que estábamos leyendo. Dios le revela al profeta Jeremías que los profetas de aquellos tiempos eran profetas falsos. Dios se lo revela en oración al profeta y posteriormente lo escribe en el libro que lleva su nombre. Amén. Hermanos, así que si alguno de ustedes tiene alguna duda con una persona, con alguna profecía que les hayan dado, bueno, pues una manera de resolver esa duda es yendo a consultar a Dios a través de la oración. Amén. Vamos a ver también Deuteronomio capítulo 18 versos 1 y 22 ya para terminar. Dice así: tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si un profeta viene o no del Señor? Verso 22 dice: si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor.
ese profeta habló sin respaldo ni autoridad y no tienen por qué temerle. Amén. Había muchos profetas en aquellos tiempos que le profetizaban males al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Señor le dice a Moisés que una de las maneras en la que se puede reconocer a un falso profeta, a un profeta, ¿verdad? También es si se cumple lo que predice o no. Si se cumple lo que predice, seguramente es un profeta del Señor. Si no se cumple, entonces está hablando sin respaldo de Dios. Amén. Entonces, para resumir, hermanos, los podemos reconocer por sus frutos, los podemos reconocer por revelación de Dios, como decía el libro del profeta Jeremías, y también si se llega a cumplir su profecía o no. Amén. Esperamos, hermanos, que este devocional haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Les pedimos que si les ha gustado este devocional, lo compartan con sus amigos, con sus familiares, lo compartan a través de sus redes sociales y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.